Muy buenas tardes. Mi nombre es Johnny Alexander Encino Zamora, estudiante de la Cátedra de Derecho de la Universidad Fermín Toro. Hoy vamos a hablar sobre forma de determinación de los procesos. En la doctrina suelen distinguirse diferentes tipos de medios de determinación de procesos. Entre los primeros tenemos la sentencia. La sentencia es la declaración del juicio y resolución del juez. Para Couture, la sentencia es el acto procesal emanado por los actos jurisdiccionales que deciden la causa o punto de su conocimiento. En este sentido, por ser la sentencia un acto procesal del juez a través del cual pone fin al proceso o a una etapa del mismo, se distingue las siguientes partes. Parte de la sentencia de conformidad con el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil venezolano vigente. Se observa que la sentencia está estructurada de tres partes. Narrativa, que es la primera. El juez se comporta como un historiador, una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia sin transcribir en ella los actos del proceso que consta de auto. Artículo 243, ordinal 3. Y dispositiva es un agente de Estado, mejor dicho, del Estado, que dicta una orden. Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida a las excepciones o defensa opuestas sin que ningún caso pueda absolverse de la instancia. Artículo 243, ordinal 5. La sentencia en síntesis forma un todo indivisible y se clasifica en, según el tratadista Humberto Cuenca, la sentencia se divide en definitiva y son las que ponen fin a la relación procesal en una determinada instancia. Interlocutora son aquellas que solo recaen sobre una parte de ellas. Instancia, para hacer posible el curso del proceso, apartado de inconvenientes o interrupciones procesales. Oportunidad para dictar sentencia en la primera instancia. En el Código de Procedimiento Civil, en su libro segundo, título 3, capítulo 1, denominado de la sentencia en la primera instancia, establece el momento en que debe asentarse la sentencia en los siguientes términos. Artículos 515. Presentados los informes o cumplidos que sean el auto para mejorar o proveer o pasado el determinado término señalado para su cumplimiento, del tribunal dictará su fallo dentro de los 70 días siguientes y este término deberá transcurrirse en los efectos de la apelación y los jueces procurarán sentenciar las causas en el orden de su antigüedad. El diferimiento, de conformidad con el artículo 251 del Código del Procedimiento Civil venezolano, y el pronunciamiento de la sentencia no podrá diferir sino por una vez, por causas graves, solo por el cual el juez haga una declaración expresa en el auto de diferimiento o por un plazo que no exceda de 30 días de la sentencia dictada. Fuera del lapso diferido deberán ser notificadas por las partes, el cual no correrá el lapso para interponer los recursos y los requisitos de la sentencia. El Código de Procedimiento Civil dice que la sentencia está desarrollada en el capítulo 1, título 5 del libro primero, bajo la denominación de la sentencia. El artículo 243 determina los requisitos
intrínsecos que debe contener toda la sentencia. Artículo 243. Toda sentencia debe contener primero, como la indicación del tribunal que la pronuncie, y segundo, la indicación de las partes y de sus apoderados. Tercero, una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que consta de autos. Cuarto, los motivos de hecho y de derecho de la decisión. Quinto, decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso puedan absorberse a la instancia. Mejor dicho, absorberse a la instancia. Sexto, la determinación de la cosa u objeto que recaigan a la decisión. Existen de igual los modos de autocomposición procesal. También puede terminar anormalmente mediante actos de autocomposición procesal, que estos son las voluntades unilaterales o bilaterales de las partes, que la ley atribuye a la eficiencia de una cosa juzgada, luego que quede definitivamente la homologación del tribunal, siempre y cuando no traten de materias las cuales estén prohibidas las transacciones entre las que se hallan. Primero, el convenimiento constituye a la manifestación unilateral del demandado de allanarse a los términos que fue planteada la demanda, expresada a la contestación de la demanda, sin que ello implique a que pueda hacerse con posterioridad, pero no antes de la sentencia definitiva. Segundo, ahora vamos a hablar del desistimiento de la manifestación unilateral del actor de renunciar al procedimiento o a la demanda, en cuyo caso de efectuarse luego de la contestación de la demanda, que requiere su validez con el consentimiento de la parte demandada. Tercero, la conciliación implica el acuerdo de voluntades tomando en parte un acto incitado por el juez. Cuarto, la transacción constituye un contrato a través del cual las partes, mediante una decisión recíproca, terminan un proceso mediante el artículo 263 del Código Civil, y lo establece en lo siguiente. Artículo 263. En cualquier estado o grado de la causa puede el demandante desistir a la demanda y el juez podrá dar por consumado el acto, y se procederá como sentencia pasada en la autoridad de la cosa juzgada sin necesidad del consentimiento de la parte contraria. El acto por el cual desiste el demandado o conviene al demandado en la demanda es irrevocable, aun antes de la homologación del tribunal. Por otro lado, se prevé que el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 255, la transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada. Artículo 256. Las partes pueden terminar el proceso pendiente mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil. Celebrada la transacción en el juicio, el juez podrá homologarla si está dentro de la materia del cual no esté prohibida las transacciones, sin lo cual no podrá procederse en su ejecución. Por último, el artículo 257 nos dice que en cualquier estado de la causa antes de la sentencia, el juez podrá excitar a las partes
a la conciliación, tanto sobre lo principal como sobre otras, aunque esto sea del procedimiento de razones de control. Artículo 58. El juez no podrá incitar o excitar a las partes a la conciliación cuando se trate de materias en las cuales esté prohibidas las transacciones. Eso es todo. Bueno, me despido y hasta luego.